¿Qué pasaría si te dijera que existen pecados tan devastadores, tan definitivos, que ni siquiera Dios, en toda su misericordia, promete perdonarlos? Sí, Dios es amor. Su compasión se extiende más allá de las estrellas y su gracia ha alcanzado a los peores pecadores. Pero la Biblia es clara, hay límites. Hay líneas invisibles que, si las cruzas, no hay regreso. Y lo más aterrador es que millones las están cruzando hoy, sin siquiera darse cuenta. Estas no son faltas pequeñas, no son errores que el tiempo pueda sanar. Son sentencias eternas, advertencias divinas que retumban desde las páginas de la Escritura. Hoy voy a revelarte 6 pecados que sellan el destino de un alma para siempre. Algunos los conoces, otros te estremecerán. Pero todos apuntan a una sola verdad: Dios es santo y su justicia es real. Quédate hasta el final, porque esta advertencia puede salvar tu vida eterna. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos revela que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también de justicia y santidad absoluta. Él no es un juez humano que se deja sobornar ni un padre terrenal que ignora lo que sus hijos hacen mal para evitar problemas. Dios es perfecto en todo lo que hace, y eso significa que su amor y su justicia no se contradicen, sino que trabajan juntas. Sin embargo, hay algo que muchas iglesias hoy evitan decir por miedo a incomodar: hay pecados que no serán perdonados. No importa cuánto tiempo pase, cuántas lágrimas se derramen o cuántas oraciones se hagan, la palabra declara que para ciertas transgresiones no hay vuelta atrás. Estos pecados no son errores momentáneos ni caídas por debilidad. Son actos conscientes, decisiones deliberadas, rechazos calculados a la gracia y al Espíritu de Dios. Y lo más impactante es que la mayoría de quienes los cometen no creen que están en peligro, hasta que es demasiado tarde. Jesús mismo habló de ellos, advirtiendo que aunque todos los pecados pueden ser cubiertos por su sangre, hay algunos que no recibirán jamás ese perdón porque implican un rechazo directo a la única fuente de salvación. En cada uno de estos pecados veremos un patrón. No se trata solo de lo que se hace, sino del estado del corazón. El pecado imperdonable no es simplemente una acción aislada, sino la condición espiritual que crea esa acción. Es cuando un corazón, después de conocer la verdad, decide cerrarse para siempre a Dios. Y eso, según la Escritura, es el punto de no retorno. Vivimos en una generación que juega con lo sagrado. Muchos se han acostumbrado a tomar a la ligera la santidad de Dios, a minimizar el pecado y a pensar que siempre habrá otra oportunidad. Pero la Biblia es clara: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Génesis 6:3. Esto significa que la paciencia de Dios tiene un límite. Él es lento para la ira, sí, pero no ignora la rebeldía perpetua. Cada vez que resistimos su voz, nuestro corazón se endurece un poco más, y llega un momento en que el endurecimiento es total. A lo largo de este mensaje no voy a suavizar las palabras ni edulcorar la verdad, porque lo que está en juego no es tu comodidad, sino tu eternidad. El objetivo no es que tengas miedo de Dios, sino que tengas un santo temor de Él, el tipo de temor que te lleva a reverenciarlo y a huir del mal. Estos 6 pecados que vamos a estudiar son advertencias que el mismo cielo ha decretado. No son opiniones humanas, no son interpretaciones modernas, son juicios que el Creador ha pronunciado y que no se pueden revocar. Por eso, antes de entrar en cada uno de ellos, quiero que prepares tu corazón. Apaga las distracciones, cierra cualquier pensamiento que intente sacarte de este momento. Este mensaje no es para escuchar de fondo mientras haces otra cosa. Es para que lo recibas como si fuera una carta urgente del cielo dirigida directamente a ti. No sabemos cuánto tiempo nos queda antes de enfrentar al juez de toda la tierra. Y créeme, en ese día no habrá excusas, no habrá apelaciones, no habrá segundas oportunidades. Lo que decidas hacer con este mensaje puede determinar dónde pasarás la eternidad. Prepárate, porque lo que vamos a ver no es agradable a la carne, pero es necesario para el alma. Vamos a abrir la Escritura y dejar que ella misma nos diga qué pecados Dios no perdona, cómo identificarlos y cómo huir de ellos antes de que sea demasiado tarde. Y mientras lo hacemos, recuerda esto: si hoy sientes convicción, si hoy tu corazón se estremece, eso significa que aún hay esperanza. Pero esa esperanza no durará para siempre. El día de salvación es hoy, y el llamado es urgente. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Entre todos los pecados mencionados en la Biblia, hay uno que Jesús mismo declaró como imperdonable. No fue Pedro quien lo dijo, no fue Pablo, no fue un profeta del Antiguo Testamento, fueron las palabras directas del Hijo de Dios. En Mateo 12, 31-32, Jesús dice: por tanto,
Os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es una declaración que rompe cualquier idea de Dios, siempre perdona todo sin excepción. Aquí, Jesús traza una línea definitiva. Pero, ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? Muchos viven atormentados por la duda, temiendo haberlo hecho sin saberlo. La realidad es que este pecado no es un arrebato de ira, no es una palabra imprudente dicha en un momento de frustración. No es dudar en medio del dolor o cuestionar a Dios en una crisis. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo consciente, deliberado y persistente a su obra y a su persona. Es cuando alguien, con pleno conocimiento de la verdad, experimentando la luz del Evangelio y el poder del Espíritu, decide rechazarlo para siempre y atribuir su obra a Satanás. Este pecado no se comete por accidente. No sucede porque alguien no entendió el Evangelio la primera vez que lo escuchó. No es fruto de ignorancia, sino de dureza voluntaria. Para entenderlo, debemos mirar el contexto en que Jesús pronunció esas palabras. Él acababa de sanar a un endemoniado ciego y mudo. La multitud estaba asombrada. Habían visto algo sobrenatural, innegable, el poder de Dios manifestado, delante de sus ojos. Pero los fariseos, incapaces de negar el milagro, buscaron una explicación que les permitiera mantener su incredulidad. Y dijeron, «Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios», Mateo 12:24. En otras palabras, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Aquí está el corazón del pecado imperdonable, ver la luz y llamarla tinieblas, reconocer en el fondo que es la obra de Dios, pero rechazarla públicamente, sellando el corazón en rebeldía. Este acto no es fruto de una confusión momentánea, sino de una decisión firme contra la verdad. Es cerrar los ojos al sol aún cuando su luz quema tu rostro. Es poner un candado en el corazón y tirar la llave, sabiendo que detrás de esa puerta está la única esperanza de salvación. Alguien que ha blasfemado contra el Espíritu Santo no siente remordimiento, no busca perdón, no siente necesidad de Dios. Su conciencia está cauterizada y su corazón, endurecido. Por eso Jesús dice que no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. No porque la sangre de Cristo no sea suficiente, sino porque la persona ha rechazado al único que puede llevarla al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien abre los ojos para ver a Cristo, quien produce fe en el corazón. Rechazarlo a Él es cortar el único camino hacia el perdón. Tal vez te preguntes, ¿podría yo haber cometido este pecado? La respuesta es sencilla: si todavía te preocupa haberlo hecho, si todavía sientes convicción, si todavía hay temor de Dios en tu corazón, no lo has cometido. La persona que cruza esa línea no siente nada. Vive tranquila en su rebeldía, e incluso se burla de las cosas de Dios. El peligro no está en que tropieces o dudes, sino en resistir al Espíritu tanto tiempo que dejes de escucharlo por completo. Hebreos 3, 7-8 advierte, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la esencia de esta advertencia. Cada vez que ignoras la voz del Espíritu, tu corazón se endurece un poco más. Cada vez que justificas el pecado y rechazas la verdad, avanzas un paso hacia el punto de no retorno. Y un día, si no hay arrepentimiento, podrías llegar a ese lugar donde la voz de Dios ya no se escucha. Imagina que estás perdido en medio de un bosque y la única persona que sabe el camino de regreso te está llamando. Al principio su voz es fuerte, clara, insistente. Pero tú, por orgullo o indiferencia, decides ignorarla. Sigues caminando en dirección contraria. Con el tiempo, la voz se oye más lejana, más suave, hasta que un día, se apaga. No es que la persona dejó de existir, es que tú te alejaste tanto que ya no puedes escucharla. Eso es lo que sucede espiritualmente cuando se resiste al Espíritu Santo una y otra vez. Por eso, Jesús no da rodeos. Él sabe lo que está en juego. No se trata de asustar sin propósito, sino de dejar claro que la gracia es un regalo que no se debe despreciar. El que blasfema contra el Espíritu no es alguien que cayó en pecado y luego lloró por perdón. Es alguien que vio, entendió, sintió, y aún así dijo no hasta el final. Es un no absoluto a Dios, sellado con la propia voluntad. Este pecado es más común de lo que pensamos. No porque muchos lo hayan cometido ya, sino porque muchos están caminando hacia él sin darse cuenta. Resisten la convicción, justifican su rebeldía, desprecian la obra de Dios y se acercan cada vez más a un corazón insensible.
El riesgo no es un evento repentino, sino un proceso silencioso. Es la acumulación de decisiones en contra de la verdad lo que prepara el terreno para la blasfemia final. Si hoy sientes que el Espíritu te llama a arrepentirte, no ignores esa voz. No pienses que siempre tendrás otra oportunidad. No juegues con el límite. El diablo quiere que creas que puedes postergar tu entrega a Dios indefinidamente, pero esa es la mentira que ha condenado a multitudes. El día para volver es hoy. No mañana, no después de arreglar tu vida, no cuando sea conveniente. Hoy. Recuerda, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que Dios se niega a perdonar por capricho. Es un pecado que se convierte en imperdonable porque quien lo comete ha destruido dentro de sí la capacidad de buscar perdón. Ha matado su propio deseo de reconciliación. Y sin arrepentimiento, no hay salvación. Esa es la razón por la cual Jesús habla con tanta seriedad de este tema. El llamado es claro: si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si el Espíritu está tocando tu vida, abre la puerta. No resistas más. No te acerques al precipicio pensando que puedes detenerte en el último momento. Porque un día, si sigues diciendo no, ya no podrás decir sí. Y en ese día, la línea habrá sido cruzada para siempre. La Biblia es clara y directa. Tu cuerpo no te pertenece. No es una posesión privada para usar como quieras. Es un templo, un santuario escogido y habitado por el Espíritu de Dios. No se trata de un símbolo poético, sino de una realidad espiritual que el apóstol Pablo explicó con absoluta seriedad. En 1 Corintios 3, 16-17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No hay margen para la confusión. Dios no solo te salvó para que vivas eternamente, también te reclamó como su morada en la tierra. Por eso, destruir ese templo es una ofensa directa contra él. Cuando hablamos de destruir el templo, muchos piensan solo en autolesiones o en conductas extremas, pero la verdad es que hay múltiples formas de hacerlo. Algunas son físicas, otras espirituales, y todas tienen algo en común: violan la santidad que Dios ha puesto sobre tu vida. La advertencia es seria porque no se trata simplemente de dañar el cuerpo, sino de profanarlo. Y cuando algo sagrado se profana, el juicio de Dios se activa. Entre las formas más evidentes de destruir el templo está el pecado sexual. Pablo lo dice con fuerza en 1 Corintios 6:18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. La inmoralidad sexual no es solo un acto físico, es un atentado espiritual contra el lugar donde habita Dios. Adulterio, fornicación, pornografía, prostitución, cualquier acto sexual fuera del pacto del matrimonio que Dios estableció entre un hombre y una mujer, corrompe el templo y ensucia la habitación de su espíritu. La cultura lo celebra, lo promueve y lo normaliza, pero el cielo lo condena. Cada vez que alguien persiste en este tipo de pecados sin arrepentirse, está debilitando los muros de su templo y llamando a la destrucción. Otra forma grave de destruir el templo es el abuso de sustancias. Alcohol, drogas, tabaco, incluso hábitos destructivos como la glotonería, se convierten en armas lentas que deterioran el cuerpo que Dios santificó. En Efesios 5:18 leemos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cada vez que una sustancia te domina, el Espíritu Santo deja de gobernar ese aspecto de tu vida. Te haces esclavo de algo que no es Dios, y esa esclavitud abre puertas espirituales peligrosas. La adicción no es solo un problema físico o psicológico, es una opresión que afecta tu relación con el Creador y corrompe el templo. El suicidio es quizás la forma más definitiva de destruir el templo. Es un tema sensible, pero la verdad no puede callarse. Tu vida no te pertenece para terminarla cuando quieras. Salmo 100:3 dice: Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Terminar con tu vida es un acto de usurpación de autoridad que solo Dios tiene. Es como derribar el templo con tus propias manos y cortar toda oportunidad de arrepentimiento. Quien se quita la vida decide por sí mismo el final, ignorando que su existencia tenía un propósito eterno más allá del dolor momentáneo. La Biblia nos muestra que Dios es cercano a los quebrantados de corazón, Salmo 34:18, y que siempre hay salida en él, pero si la persona apaga la lámpara antes de tiempo, ya no hay espacio para volver. No podemos ignorar tampoco el tema del aborto, que es destruir el templo antes de que esté terminado. Cada vida en el vientre es una obra maestra en proceso, diseñada por Dios.
Salmo 139, 13-16 lo dice con belleza y solemnidad. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Terminar con esa vida no es un derecho humano, es una rebelión contra el Creador. No es política, es espiritual. El aborto interrumpe un plan divino y destruye un templo que aún estaba siendo construido para ser morada de Dios. Pero destruir el templo no se limita a lo físico. También se destruye espiritualmente cuando permitimos que el pecado habite en nosotros sin confrontarlo. La mentira, el odio, la idolatría, la envidia y cualquier obra de la carne ensucian las paredes del templo, apagan la luz del Espíritu y hacen que la gloria de Dios se aparte. Es lo que sucedió con el templo físico de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Por años, Israel permitió la idolatría y la corrupción dentro del lugar que debía ser santo, hasta que finalmente la presencia de Dios se apartó y el templo fue destruido por sus enemigos. Lo mismo ocurre hoy en el ámbito espiritual cuando un creyente vive en pecado sin arrepentimiento. Esta advertencia de Dios en 1 Corintios 3:17 no es simbólica ni ligera. Dice que si alguien destruye el templo de Dios, Él lo destruirá. Esa destrucción puede manifestarse en muerte física prematura, en pérdida de propósito, en juicio eterno. Y aunque Dios es paciente, no confundamos su paciencia con permiso para seguir destruyendo lo que Él santificó. Cada día que vivimos en rebelión es un día en que el templo se deteriora y el juicio se acerca. Si este pecado te confronta hoy, hay un llamado urgente: arrepiéntete y permite que Dios restaure su templo. No importa cuánto daño haya, el Creador puede reconstruir lo que fue derribado, pero la decisión debe ser ahora. En 2 Crónicas 7:14 se nos da la clave: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa promesa incluye tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Dios puede limpiar el templo, pero no lo hará sin tu rendición. El pecado de destruir el templo de Dios no es una simple falta moral. Es un acto de rebelión contra la presencia misma de Dios en tu vida. Y si no lo detienes, la sentencia es clara: Dios lo destruirá a él. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso, protege el templo, huye del pecado. Cuida tu cuerpo y tu espíritu como el lugar más sagrado que existe en la tierra, porque ahí habita el Señor. Entre todos los peligros espirituales que un creyente enfrenta, la apostasía es quizá el más mortal y silencioso. No es un pecado que se cometa por impulso, como una mentira apresurada o un arranque de ira. La apostasía es un abandono deliberado y definitivo de la fe, un rechazo consciente de Jesucristo después de haberlo conocido. Es la traición más profunda que un ser humano puede cometer contra Dios, porque no proviene de la ignorancia, sino del pleno conocimiento. La Biblia no trata este tema como un debate teológico, sino como una advertencia de vida o muerte. Hebreos 6, 4-6 lo declara sin rodeos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Imposible. No difícil, no poco probable, imposible. Es la única vez que la Biblia usa esa palabra de forma tan categórica respecto al arrepentimiento. Este pecado no ocurre cuando un creyente atraviesa dudas, crisis o temporadas de enfriamiento. Pedro negó a Jesús, pero lloró amargamente y fue restaurado. Tomás dudó, pero buscó pruebas y reafirmó su fe. La apostasía no es debilidad temporal, es un divorcio espiritual definitivo. Es mirar a Jesús a los ojos, conocer su amor, experimentar su perdón, y aún así decir: no te quiero más en mi vida. Es crucificar al Hijo de Dios por segunda vez, esta vez con el corazón endurecido y el alma sellada en rebeldía. Uno de los ejemplos más terribles de apostasía es Judas Iscariote. No era un seguidor ocasional, no era un espectador de los milagros, era uno de los 12. Escuchó todos los sermones, vio todos los prodigios, caminó junto al Mesías durante 3 años. Y sin embargo, lo vendió por 30 piezas de plata. Lo traicionó con un beso, un gesto que debería haber sido de amor, pero que se convirtió en símbolo de engaño. Judas no fue víctima de un momento de debilidad. Su corazón había decidido hace tiempo apartarse de Jesús. Cuando finalmente entendió el peso de su acción, no buscó misericordia. Optó por la desesperación y el suicidio. La Biblia lo llama hijo de perdición. Juan 17:12.
Otro ejemplo bíblico es Demás, mencionado por Pablo en 2 Timoteo 4:10, porque Demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demás no traicionó a Jesús con violencia, sino con indiferencia. Poco a poco, su amor por las cosas de este mundo apagó su pasión por Cristo. Su caída fue lenta, casi imperceptible, pero igual de letal. Pasó de ser un colaborador fiel a un apóstata que eligió el placer temporal por encima de la eternidad. Así opera la apostasía, rara vez es un salto brusco, casi siempre es un desliz gradual. Empieza con un corazón que ya no responde igual a la palabra, con oraciones que se vuelven frías, con una atracción cada vez más fuerte hacia los valores y placeres del mundo. La persona empieza a justificar su alejamiento, a reinterpretar las escrituras para que se ajusten a sus deseos, hasta que un día, sin darse cuenta, ya no cree. Y cuando la fe muere, el alma queda expuesta a la condenación eterna. Hebreos 10, 26-27 nos da otra advertencia desgarradora, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es el núcleo de la apostasía, no es simplemente caer en pecado, sino pecar con plena conciencia y sin arrepentimiento, despreciando la única sangre que puede limpiarnos. El peligro de este pecado radica en que el apóstata no busca perdón porque cree que no lo necesita o porque no quiere recibirlo. Su corazón se ha endurecido tanto que el llamado del Espíritu Santo ya no le afecta. Y una vez que la voz de Dios se silencia en la vida de una persona, no hay camino de regreso. No porque Dios sea incapaz de salvar, sino porque el hombre ha sellado su propia condena con la decisión de no volver jamás. Hoy en día, la apostasía se viste de modernidad y razonamiento. Muchos que alguna vez predicaron a Cristo ahora lo niegan públicamente, se burlan de la fe que profesaban y enseñan doctrinas contrarias a la Escritura. Algunos dicen seguir a otro Jesús que aprueba el pecado y se acomoda a la cultura, pero ese no es el Jesús de la Biblia. Otros abandonan la fe abiertamente, proclamando que ya no creen en Dios porque evolucionaron o despertaron a una supuesta verdad superior. En realidad, han entregado su corazón a la mentira. El proceso es casi siempre el mismo. Primero el enfriamiento espiritual, luego el distanciamiento de la comunidad de fe, después la justificación del pecado y finalmente la negación de Cristo. Y en cada etapa, el Espíritu Santo llama, advierte y suplica, pero si la persona persiste en cerrar su oído, llegará un día en que ya no lo escuchará. La apostasía total es un punto sin retorno. No hay predicación, milagro o argumento que pueda restaurar a alguien que ha decidido conscientemente abandonar a Cristo. Por eso esta advertencia es tan urgente. Si sientes que tu amor por Jesús se enfría, si has empezado a justificar lo que antes llamabas pecado, si el mundo te atrae más que la presencia de Dios, arrepiéntete hoy. No digas que todavía no has llegado al punto de no retorno. Nadie sabe dónde está esa línea exacta, pero la Escritura es clara, existe, y cruzarla es perderlo todo. Jesús dijo en Mateo 24:13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». No se trata de un inicio emocionante en la fe, sino de permanecer fiel hasta el último día. La apostasía es lo opuesto, es rendirse antes de la meta, abandonar la carrera, renunciar a la corona. El llamado de Dios hoy es fuerte y claro, vuelve antes de que sea tarde. Si tu corazón todavía se conmueve, si todavía puedes sentir la voz del Espíritu Santo, no lo ignores. La línea de la apostasía está más cerca de lo que piensas, y cada paso que das lejos de Jesús te acerca a ella. No permitas que tu nombre se escriba junto al de Judas o demás como advertencias eternas. Permanece en Cristo, guarda la fe y rechaza cualquier cosa que intente arrancarte de sus manos. Hay una decisión que la Biblia presenta como el punto final de rebelión humana contra Dios. Un acto visible, consciente y definitivo que no deja espacio para el arrepentimiento. Un sello de lealtad al enemigo y de rechazo absoluto a Jesucristo. Esa decisión es recibir la marca de la bestia. Apocalipsis 14, 9-11 no deja lugar a dudas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No hay lenguaje más fuerte en toda la Escritura para describir una condena. La marca no es un símbolo cualquiera, ni un invento de películas de ciencia ficción. Es un acto de adoración y lealtad. Apocalipsis 13, 16-17 explica que el anticristo hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto no será una medida aislada ni voluntaria, será un sistema global que unirá lo político, lo económico y lo espiritual bajo la autoridad del hombre de pecado. Muchos temen que esta marca pueda tomarse por accidente, sin saberlo, a través de una tecnología oculta o un procedimiento médico. Pero la Biblia es clara, no será un error involuntario. Será un acto consciente, acompañado de la adoración a la bestia y la sumisión a su gobierno. Nadie la recibirá sin saber lo que significa. En el momento en que una persona se someta a este sistema, estará declarando que su lealtad no es a Cristo, sino al anticristo. Y esa elección, según Apocalipsis, sella el destino eterno sin posibilidad de cambio. ¿Por qué este pecado es imperdonable? Porque recibir la marca no es simplemente aceptar un código o una señal física. Es renunciar a Jesucristo para unirse al reino del enemigo. Es un pacto espiritual que rompe toda comunión con Dios y que endurece el corazón para siempre. Igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo, este acto cierra la puerta al arrepentimiento porque el alma queda entregada por completo a Satanás. No hay retorno, no hay gracia, no hay redención después de ese momento. La severidad de este juicio también tiene que ver con el contexto profético. Según Apocalipsis, la marca será impuesta en un tiempo de gran tribulación, después de señales claras, milagros del anticristo y juicios evidentes de Dios sobre la tierra. Quien llegue a ese momento habrá tenido innumerables oportunidades para creer, advertencias repetidas y visibles. Aún así, escogerá voluntariamente seguir al adversario. Por eso, cuando toma la marca, no lo hace por ignorancia, sino por decisión. El texto dice que quienes reciban la marca no tendrán reposo ni de día ni de noche. Esto describe no solo el tormento físico del fuego eterno, sino la conciencia perpetua de haber hecho una elección que lo separó de Dios para siempre. La eternidad, en ese estado, no es simplemente castigo, es la consecuencia inevitable de haber sellado el alma con el nombre del enemigo. Algunos se preguntan, ¿podrá un verdadero creyente recibir la marca? La respuesta es no. Jesús dijo en Juan 10, 27-28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los que pertenecen realmente a Cristo no se inclinarán ante la bestia, incluso si eso significa perder la vida. Apocalipsis 24 describe a los mártires que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sin embargo, los que han vivido en tibieza espiritual, los que han rechazado a Cristo, los que han jugado con el pecado, estarán vulnerables. Frente a la presión económica y social, muchos cederán. Escogerán lo inmediato sobre lo eterno. Y en ese instante, la eternidad quedará escrita. Hoy vemos cómo se prepara el terreno. El mundo avanza hacia sistemas digitales de control económico, identificación biométrica y vigilancia global. Las tecnologías que podrían facilitar la marca ya existen. Pero más importante que la tecnología es el espíritu de la época, una mentalidad que acepta cada vez más la idea de un gobierno global y una autoridad centralizada. El escenario profético está listo. Solo falta que aparezca el protagonista que unirá todo bajo su poder. La advertencia para nosotros es clara: fortalece tu fe ahora. Si no puedes decir no al pecado hoy, ¿cómo dirás no a la bestia cuando el precio sea tu vida? Si no estás dispuesto a perder comodidad por Cristo en tiempos de paz, ¿cómo soportarás la persecución? La marca de la bestia no se tomará en un vacío, será la culminación de una vida acostumbrada a comprometer la verdad. El momento de decidir tu lealtad es hoy, no en la tribulación. El tiempo de sellarte con el Espíritu Santo es ahora, no cuando sea demasiado tarde. Efesios 1:13 dice que, al creer en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el único sello que garantiza vida eterna. Si ese sello está en ti, no habrá marca que pueda tocarte. Pero si no lo tienes, estarás expuesto al engaño que atrapará al mundo entero. Recibir la marca de la bestia es declarar guerra contra el Cordero. Y en esa guerra, todos los que se pongan del lado de la bestia perderán para siempre. Por eso, Apocalipsis 14 no solo advierte, también llama a la perseverancia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, v12. Este es el tiempo de afirmar nuestra fe, de vivir sin reservas, de decidir a quién pertenecemos. Porque el día que la marca sea ofrecida, ya será tarde para dudar. Ese día no será momento de elegir, será momento de manifestar la elección que ya hiciste hoy.
Hay una diferencia radical entre caer en pecado por debilidad y vivir en pecado por decisión. La primera revela fragilidad humana, la segunda revela rebeldía voluntaria. Dios, en su misericordia, está dispuesto a perdonar al que tropieza y se levanta con un corazón contrito. Pero la Biblia advierte con severidad que quien peca de forma deliberada, consciente y persistente, sin arrepentimiento, se coloca en un camino donde ya no hay sacrificio que cubra su culpa. Hebreos 10, 26-27 lo declara sin suavizar, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pecado no es un desliz ocasional. No es tropezar y luego sentir dolor por haber ofendido a Dios. Es elegir, con pleno conocimiento, seguir practicando lo que la palabra llama mal. Es mirar la cruz y decir con hechos: no me importa lo que hizo Jesús, seguiré viviendo como quiero. Este tipo de actitud desprecia la sangre que salva y rechaza el espíritu que convence. En palabras de Hebreos 10:29, es pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e insultar al Espíritu de gracia. Ejemplos sobran en la Escritura. Faraón endureció su corazón una y otra vez, aun después de ver el poder de Dios en las plagas. Llegó un punto en que el texto deja de decir Faraón endureció su corazón y comienza a decir Dios endureció el corazón de Faraón, Éxodo 9:12. La ventana de arrepentimiento se cerró. La persistencia en el pecado lo llevó a un punto donde ya no había retorno, y su destino fue destrucción. Otro ejemplo es el de Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo ungió, lo capacitó y lo puso como líder de su pueblo. Pero Saúl, repetidamente, desobedeció las instrucciones divinas, justificó sus actos y se negó a arrepentirse sinceramente. Llegó un momento en que el profeta Samuel le declaró: porque tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. La consecuencia no fue inmediata, pero su corazón quedó abandonado por Dios y su final fue trágico. El peligro del pecado deliberado es que el corazón se endurece poco a poco. La primera vez que lo cometes, la conciencia te duele. La segunda vez, el dolor es menor. La tercera, apenas lo notas. Hasta que un día, lo practicas sin remordimiento. Ese es el punto en que el pecado deja de ser una caída y se convierte en un estilo de vida. Y la Biblia deja claro que quien vive así no heredará el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9-10. Este pecado no solo corrompe el corazón, sino que apaga la voz del Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Resistir y contristar continuamente al Espíritu es como cerrar la única puerta que conduce a la vida. Dios puede llamar, pero no forzará tu voluntad. Y si insistes en cerrar la puerta, un día dejará de llamar. Hoy en día, hay quienes viven en pecado deliberado pero se tranquilizan pensando: Dios conoce mi corazón. Es verdad que Dios lo conoce, y justamente por eso su advertencia es tan fuerte. Él ve cuando no hay intención de cambiar, cuando las lágrimas no son de arrepentimiento sino de remordimiento momentáneo. Él ve cuando las oraciones son promesas vacías mientras la voluntad sigue atada a la desobediencia. Dios no se deja engañar por apariencias. La advertencia de Gálatas 6, 7-8 es directa: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vivir en pecado deliberado es sembrar para la carne todos los días, y la cosecha inevitable es corrupción y muerte espiritual. Algunos justifican su conducta diciendo que todos somos pecadores o que nadie es perfecto. Y es cierto, todos pecamos. Pero no todos vivimos esclavizados voluntariamente al pecado. La diferencia es el arrepentimiento genuino, que no solo pide perdón, sino que abandona el mal. Sin arrepentimiento, no hay limpieza. Sin cambio, no hay evidencia de salvación. El pecado deliberado sin arrepentimiento es como jugar con veneno creyendo que nunca te hará efecto. Al principio parece controlable, pero cada dosis debilita más el alma. Llega un momento en que el veneno se apodera por completo y el corazón muere a las cosas de Dios. Cuando eso sucede, ya no hay interés en cambiar, y el juicio se convierte en la única respuesta divina. Por eso, la invitación es clara: si estás practicando un pecado conocido, detente hoy. No sigas probando la paciencia de Dios. Él es lento para la ira, pero su paciencia no es infinita. El mismo Hebreos 10:31 declara:
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta advertencia no es para aterrorizar sin propósito, sino para llevarte al arrepentimiento ahora, mientras todavía hay tiempo. Dios perdona al que confiesa y se aparta, Proverbios 28 horas y 13 minutos, pero no puede perdonar a quien se aferra a su maldad con orgullo y terquedad. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar cualquier pecado, pero no cubre al que no quiere ser limpio. El juicio para el que peca voluntariamente sin arrepentimiento es seguro, y el tiempo para escapar de ese juicio es este momento. No esperes a que tu corazón se enfríe al punto de no sentir nada. No confíes en que siempre tendrás una oportunidad más. No uses la gracia como excusa para seguir pecando. Hoy, si oyes su voz, abre la puerta y deja que Él te libre. Porque si eliges seguir endureciendo tu corazón, llegará un día en que ya no podrás abrirlo, y entonces lo único que quedará será el juicio. Hay un pecado que muchas personas cometen sin darse cuenta de su gravedad, uno que no siempre se asocia con lo imperdonable, pero que Jesús mismo declaró que impedirá que Dios nos perdone: negarse a perdonar a otros. No importa si alguien es predicador, líder, servidor o recién convertido, si en su corazón guarda rencor, amargura o resentimiento, está cerrando la puerta de la gracia sobre sí mismo. Mateo 6, 14-15 lo dice sin rodeos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es un consejo opcional, es una ley espiritual inquebrantable. Jesús ilustró esta verdad con una de las parábolas más impactantes, la del siervo despiadado, Mateo 18, 21-35. Un siervo debía al rey una deuda impagable, equivalente a millones de monedas de oro. Rogó por misericordia y el rey, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo siervo salió y encontró a un compañero que le debía una cantidad mínima, apenas unas pocas monedas. En lugar de mostrarle la misma misericordia que él había recibido, lo tomó por el cuello, lo ahogó y exigió pago inmediato. El hombre suplicó, pero él se negó y lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se enteró, lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Y, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo. Jesús concluyó: «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano». Negarse a perdonar es, en esencia, despreciar el perdón que Dios nos dio. Cuando guardamos rencor, actuamos como si la ofensa que nos hicieron fuera más grave que todas las que le hicimos a Dios. Y eso es orgullo puro. Además, la falta de perdón es un veneno que destruye lentamente al que lo guarda. No lastima tanto al ofensor como al ofendido. Es como beber veneno esperando que el otro muera. El resentimiento corroe el alma, apaga la voz del Espíritu Santo, endurece el corazón y nos aleja de la comunión con Dios. Las consecuencias espirituales del rencor son devastadoras. Primero, bloquea nuestras oraciones. Marcos 11:25 lo confirma. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dios escucha, pero si ve un corazón cerrado a la misericordia, retiene su respuesta. Segundo, da lugar al diablo. Efesios 4, 26-27 advierte: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». El resentimiento no resuelto abre una puerta espiritual por la que Satanás entra para traer división, opresión y destrucción. Y tercero, impide la sanidad emocional y física. Santiago 5:16 vincula confesión, oración y sanidad. Un corazón atado a la amargura rara vez experimenta libertad y paz. El problema es que muchos confunden perdonar con aprobar lo que les hicieron. Perdonar no significa justificar la injusticia, olvidar el abuso o permitir que el daño continúe. Perdonar es decidir liberar a la persona de la deuda emocional y entregarla a Dios para que Él haga justicia. Es cortar la cadena que te ata al pasado. No es un acto de debilidad, sino de fuerza espiritual. Jesús lo demostró en la cruz cuando dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Ninguno de los que lo crucificaban pidió perdón, pero Él igual lo otorgó. La falta de perdón, además, nos coloca en la misma condición que el siervo despiadado. Después de recibir misericordia infinita, negamos una mínima porción de misericordia a otros. Y la sentencia que Jesús dio en la parábola es aterradora: ser entregados a los verdugos. Esto simboliza la consecuencia de vivir bajo opresión espiritual, tormento interno y, finalmente,
separación eterna de Dios. Porque si Él no nos perdona, no podemos entrar en su reino. Algunos guardan rencor por años, incluso décadas, pensando que lo tienen bajo control. Pero cada vez que el recuerdo de la ofensa provoca ira, tristeza profunda o deseo de venganza, esa herida sigue abierta. Y mientras esté abierta, el enemigo tendrá derecho legal para atormentar. El precio de no perdonar es demasiado alto: tu paz, tu comunión con Dios y tu salvación eterna. Por eso, Jesús no dejó margen de negociación. No dijo, perdona cuando te pidan perdón o perdona si la persona lo merece. Dijo, perdona para que seas perdonado. Esto es urgente porque ninguno de nosotros sabe cuándo será llamado a rendir cuentas ante Dios. Y llegar a ese momento con rencor en el corazón es llegar sin el perdón divino cubriéndonos. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. Puede que las emociones tarden en alinearse, pero la voluntad debe decidir soltar la ofensa. Es un acto de obediencia que abre las puertas del cielo sobre tu vida. Cuando perdonas, rompes las cadenas del pasado, cierras las puertas al enemigo y recibes de nuevo la paz de Dios. El perdón no cambia lo que pecado, mientras haya un corazón dispuesto a confesarlo y abandonarlo. No importa cuán lejos hayas llegado, si hoy te humillas, si hoy clamas por misericordia, si hoy vuelves tus pasos hacia Él, su sangre limpiará cada mancha y te dará un nuevo comienzo. Pero esa oferta no es eterna. La oportunidad es hoy. Hebreos 3:15 lo repite como un eco urgente: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No mañana, no cuando resuelvas tus problemas, no cuando sientas que es el momento correcto. Hoy. Porque el mañana no está prometido, y la eternidad no espera. Un día, quizá más pronto de lo que crees, estarás frente a Dios y tendrás que responder por lo que hiciste con este llamado. Así que te pregunto directamente, ¿hay pecados sin confesar en tu vida? ¿Hay heridas que te niegas a perdonar? ¿Hay áreas en las que resistes la voz del Espíritu Santo? Si es así, no te levantes de donde estás sin rendirlo todo a Dios. Arrepiéntete. Pide perdón. Perdona. Vuelve a Cristo con todo tu corazón. No juegues con el pecado, porque el pecado no juega contigo. Te destruye, te ata y te condena. Hoy, el cielo te ofrece vida. El infierno te ofrece muerte disfrazada de placer. La elección es tuya. Pero recuerda, esta puede ser tu última oportunidad. No cierres la puerta de la gracia con tus propias manos. Corre a Jesús. Abraza su cruz. Entrégale tu vida por completo. Y cuando ese día llegue, cuando la trompeta suene y el Rey regrese, estarás entre los que entran en su reino eterno, no entre los que escuchan las palabras más terribles que alguien puede oír: nunca os conocí, apartaos de mí. El llamado está hecho. La decisión es tuya. El tiempo es ahora. Uno de los mayores peligros espirituales que la Biblia advierte repetidamente es el endurecimiento del corazón. No se trata de una condición física, sino de un estado espiritual en el que una persona se vuelve insensible a la voz de Dios, incapaz de sentir convicción y reacia a cambiar. Un corazón endurecido es el terreno perfecto para cometer cualquiera de los pecados imperdonables, porque cuando la conciencia deja de responder, el alma está a un paso de cruzar la línea de no retorno. Hebreos 3, 12-13 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vemos que el endurecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que empieza con pequeñas concesiones, con justificar un pecado menor o ignorar una advertencia divina. El pecado engaña, y ese engaño se convierte en una capa sobre el corazón. Cada capa lo hace menos sensible a la luz del Espíritu Santo. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de este peligro. A pesar de ver milagros asombrosos en Egipto, cruzar el Mar Rojo y recibir maná del cielo, endurecieron sus corazones en el desierto. En lugar de confiar en Dios, se quejaban, murmuraban y se rebelaban. El Salmo 95, 8-11 recuerda esta tragedia: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El endurecimiento no solo lleva a desobediencia, también cierra la puerta a la paz y al descanso de Dios. Un corazón endurecido se vuelve incapaz de recibir corrección. Se convence de que está bien aunque viva en rebelión. Este es el mismo patrón que vemos en Faraón.
Cada vez que Dios lo confrontaba, él resistía. Hasta que llegó el momento en que ya no podía responder de otra forma que no fuera la obstinación. Lo que empezó como una elección se convirtió en una condición. Hoy vemos el endurecimiento manifestarse de muchas formas. Algunos lo llaman espíritu crítico o escepticismo, pero en realidad es un rechazo deliberado a lo que Dios dice. Otros lo disfrazan de madurez o progreso, cuando en verdad es un alejamiento de la palabra. La cultura moderna promueve esta dureza como una virtud. Sigue tu verdad. No dejes que nadie te diga cómo vivir. Pero la Biblia advierte que ese camino lleva a la muerte. Proverbios 14:12. La solución al endurecimiento no es más información, ni más experiencias emocionales, sino un arrepentimiento genuino y una humildad profunda delante de Dios. Ezequiel 36:26 nos da una promesa. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Solo Dios puede ablandar un corazón endurecido, pero Él lo hará si nos rendimos. El peligro es que muchos esperan demasiado. Piensan que pueden cambiar cuando quieran, sin darse cuenta de que cada día de resistencia hace más difícil el regreso. Si sientes que la voz de Dios te habla hoy, no la ignores. Un día, ese llamado podría no volver a escucharse. Y entonces, el endurecimiento será completo, y tu destino, irreversible. Una de las verdades más malentendidas de la fe cristiana es el juicio de Dios. Muchos lo ven como una amenaza lejana, casi simbólica, mientras otros lo imaginan como un castigo arbitrario. Pero la Biblia nos enseña que el juicio de Dios es justo, santo y perfectamente equilibrado entre misericordia y verdad. Y cuando hablamos de los pecados imperdonables, no podemos hacerlo sin entender que están directamente conectados con este juicio. Hebreos 9:27 es breve pero contundente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay reencarnación, no hay segundas oportunidades después de la muerte, no hay espacio para arreglar las cosas en otro plano. Cuando el corazón deja de latir, el destino eterno queda sellado. Esto es especialmente grave para quienes han cometido los pecados que Dios no perdona, porque su veredicto ya está decidido: condenación eterna. Jesús mismo habló del juicio final en Mateo 25:31-46, describiendo cómo separará a las ovejas de los cabritos. Este juicio no se basará en buenas intenciones, sino en hechos y en la condición del corazón. Los pecados imperdonables son, en esencia, la evidencia final de que una persona eligió rebelarse contra Dios y rechazar su gracia. No son errores que se puedan compensar con buenas obras. Son sentencias autoimpuestas que confirman la elección de vivir sin Dios. El juicio de Dios no es un arrebato de ira descontrolada. Es la respuesta inevitable a la injusticia y al pecado. Así como un juez humano que ama la ley no puede ignorar un crimen grave, Dios no puede pasar por alto una rebelión que se niega a ser corregida. Y en el caso de los pecados imperdonables, el juicio no solo es justo, sino que también es definitivo. Apocalipsis 20:11-15 describe el juicio del gran trono blanco, donde todos los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Este destino no es temporal, no es correctivo, es eterno. Y lo que hace más terrible este escenario es que muchos llegarán allí pensando que estaban bien con Dios, solo para descubrir que su corazón estaba lejos de Él. La advertencia es clara: no vivas confiado en una gracia barata que perdona todo sin demanda de cambio. La gracia verdadera transforma, y quien ha sido transformado no persiste en los caminos que llevan a la condenación. Si hoy escuchas que el juicio se acerca, no lo tomes como una amenaza vacía, sino como una oportunidad de corregir el rumbo antes de que sea tarde. Dios no quiere que enfrentes su juicio como enemigo, sino que entres a su presencia como hijo. Muchas personas no cometen de golpe un pecado imperdonable, llegan a él paso a paso, sin darse cuenta. Por eso es vital identificar las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. La primera señal es la pérdida de sensibilidad espiritual. Cuando lo que antes te dolía ahora lo toleras, cuando lo que antes te avergonzaba ahora lo justificas, es un signo de que tu conciencia está siendo cauterizada. La segunda señal es la resistencia constante a la corrección. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Si cada vez que alguien te confronta con la verdad te justificas, te enojas o simplemente lo ignoras, estás cerrando la puerta al arrepentimiento. La tercera señal es la sustitución de la verdad por la mentira. 2 Tesalonicenses 2:10-12 describe a quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos y por eso Dios permite que sean engañados.
Cuando empiezas a preferir doctrinas que se adaptan a tu estilo de vida, en lugar de permitir que la palabra transforme tu vida, estás en un terreno peligroso. La cuarta señal es el amor creciente por el mundo y sus placeres. 1 Juan 2:15 nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No significa que no puedas disfrutar de cosas buenas, sino que tu prioridad y tu pasión se inclinan más hacia lo temporal que hacia lo eterno. Estas señales no son para condenarte, sino para alertarte. Si reconoces alguna en tu vida, no la ignores. Son alarmas encendidas por el Espíritu Santo para que retrocedas antes de llegar al punto sin retorno. El tiempo para reaccionar es ahora, no cuando ya hayas cruzado la línea. Todos los pecados imperdonables tienen algo en común: son el resultado de no perseverar en la fe. Jesús dijo en Mateo 24:13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Perseverar no significa nunca fallar, significa levantarse cada vez que caes, significa seguir confiando y obedeciendo aunque cueste, significa no soltar la mano de Dios hasta tu último aliento. La perseverancia se construye día a día. No es algo que aparece mágicamente en tiempos de prueba. Se forja en la intimidad con Dios, en la obediencia diaria, en las decisiones pequeñas y grandes que demuestran tu lealtad. Un creyente que persevera no coquetea con el pecado, no vive al límite, no negocia su fe por comodidad. Sabe que la meta es Cristo y que nada vale más que oír sus palabras. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. La Biblia está llena de exhortaciones a perseverar. Hebreos 12:1-2 nos llama a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús. 1 Corintios 15:58 nos dice: «Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Estas palabras no son poesía espiritual, son estrategias para llegar al final sin apartarnos. Perseverar implica resistir al enemigo, soportar pruebas, enfrentar rechazo y aún así seguir creyendo. Implica también permanecer en comunidad, porque nadie persevera solo. Hebreos 10:24-25 nos recuerda la importancia de reunirnos para animarnos y exhortarnos, especialmente cuando vemos que el día del Señor se acerca. La soledad espiritual es un terreno fértil para la tentación y el engaño. Si quieres asegurarte de no caer en ninguno de los pecados imperdonables, cultiva la perseverancia. No se trata de fuerza humana, sino de depender cada día del Espíritu Santo. Él es quien te sostiene, te recuerda la verdad y te fortalece para seguir. Pero tú debes decidir mantenerte firme, aunque el mundo entero se derrumbe a tu alrededor. Porque al final, no se trata solo de evitar el pecado, sino de llegar al final amando más a Jesús que al día que lo conociste. Esa es la marca de un verdadero discípulo. Esa es la garantía de que escucharás las palabras que todo creyente anhela oír. En toda la Biblia, Dios se presenta como un Padre que llama, advierte y espera. Desde el huerto del Edén, su voz ha resonado con el mismo propósito: salvar al hombre de su propia destrucción. Pero hay un momento en el que esa voz deja de oírse. No porque Dios se haya alejado, sino porque el corazón del hombre ha decidido cerrarse por completo. Este es el precio más alto que un ser humano puede pagar: el silencio de Dios. Cuando estudiamos pasajes como el de Saúl, el primer rey de Israel, encontramos una lección estremecedora. Saúl comenzó su reinado con humildad y obediencia, pero poco a poco permitió que la desobediencia se volviera costumbre. Rechazó las instrucciones claras de Dios dadas por medio del profeta Samuel, y en un momento crucial, cuando buscó la dirección del Señor, la respuesta fue silencio. 1 Samuel 28:6 nos dice: «Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas». Saúl había cruzado un punto en el que la rebelión repetida había apagado la voz de Dios en su vida. Este silencio no es simple ausencia de mensajes, es una sentencia. Significa que el tiempo de advertencias ha terminado y que lo único que queda es la consecuencia inevitable del pecado. Proverbios 1:24-28 lo describe con una claridad escalofriante: «Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán». Aquí no se habla de gente que nunca escuchó de Dios, sino de aquellos que sí lo oyeron pero eligieron ignorarlo. Lo más peligroso de ignorar la voz de Dios es que no siempre se siente como un castigo inmediato. A veces parece que nada ha cambiado, que la vida sigue igual. El enemigo aprovecha este tiempo para susurrar: «¿Ves? No pasó nada, sigue adelante». Pero es una trampa mortal.
El corazón que vive así no se da cuenta de que está acumulando juicio para el día final, como advierte Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En la historia de Noé vemos este mismo patrón. Durante 120 años, Noé construyó el arca y predicó advertencia. La gente escuchaba, se burlaba, volvía a sus quehaceres. El día que la puerta del arca se cerró, todavía había sol, el cielo estaba despejado. Pero al poco tiempo, las primeras gotas de lluvia anunciaron que era demasiado tarde. El precio de ignorar la voz de Dios no es solo la pérdida de bendiciones en esta vida, sino la condenación eterna. Hoy, esa voz sigue hablándote a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de predicaciones, canciones, conversaciones, incluso circunstancias. Cada vez que la oyes y no respondes, tu corazón se acostumbra a callarla. Cada vez que justificas tu pecado, el eco de esa voz se apaga un poco más. Hasta que llega el día en que ya no le escuchas, y crees que estás bien. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La marca de un hijo de Dios no es la perfección, sino la capacidad y disposición de responder a su voz. Si esa voz te está llamando ahora, es porque todavía hay esperanza. No la desperdicies. Cada llamado ignorado es un paso más cerca de un silencio eterno que no se romperá ni con lágrimas ni con súplicas. El precio de ignorar la voz de Dios es demasiado alto. Pierdes dirección, pierdes paz, pierdes propósito, y finalmente, pierdes la vida eterna. Pero si respondes hoy, todo puede cambiar. No importa lo lejos que hayas ido, si puedes escucharle ahora, es porque todavía puedes volver. Y no hay nada más urgente que hacerlo antes de que el eco de su llamado se desvanezca para siempre. La Biblia está llena de historias de advertencias, pero también de segundas oportunidades. Sin embargo, también nos muestra que hay un momento en el que esa oportunidad se acaba. Ese momento es el punto sin retorno. No siempre viene acompañado de una señal dramática o un evento visible. Muchas veces, sucede en silencio, en lo profundo del alma, cuando la persona ha decidido en su corazón que nunca se someterá a Dios. En los días de Jesús, hubo quienes le escucharon, vieron sus milagros y aún así lo rechazaron deliberadamente. Juan 12, 37-40 describe este misterio. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. No podían creer, no porque Dios no quisiera salvarlos, sino porque habían cerrado tantas veces la puerta que finalmente quedó sellada. Uno de los ejemplos más solemnes es el de Judas Iscariote. Pasó 3 años junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio su compasión, presenció su poder. Sin embargo, alimentó en secreto la codicia y el resentimiento. El momento en que tomó el pan en la última cena y Satanás entró en él, Juan 13:27, no fue un accidente. Fue el resultado de un corazón que, a pesar de toda la luz recibida, eligió las tinieblas. Después de ese momento, no hubo regreso. El punto sin retorno no siempre significa la muerte física. Hay quienes siguen vivos pero espiritualmente ya no tienen disposición de arrepentirse. Hebreos 6, 4-6 lo describe como imposible de renovar para arrepentimiento a aquellos que han sido iluminados, han gustado del don celestial y aún así han caído. Esto no habla de alguien que lucha con pecado, sino de alguien que conscientemente rechaza a Cristo después de conocerlo. Lo más impactante es que muchos que se acercan a este punto ni siquiera lo sospechan. Se ven a sí mismos como espirituales, asisten a iglesias, usan lenguaje religioso, pero en su interior, han decidido que hay áreas de su vida que Dios no puede tocar. Han hecho un pacto silencioso con su pecado. Y ese pacto es la antesala del juicio. La última oportunidad puede llegar de muchas formas. Una predicación que toca tu corazón, una tragedia que te hace reflexionar, una conversación inesperada, incluso este mismo video que estás viendo ahora. El enemigo quiere que pienses, todavía tengo tiempo, mañana cambiaré. Pero mañana no está garantizado. Proverbios 27:1 advierte, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El ladrón en la cruz tuvo su última oportunidad a pocos minutos de morir. Reconoció su culpa, reconoció la inocencia de Jesús, y con un corazón sincero, pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Lucas 23:42. Jesús le respondió con la promesa más hermosa, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
No todos tendrán ese privilegio en su último respiro. Muchos morirán de forma repentina, sin tiempo para pronunciar una palabra más. Hoy puede ser tu última oportunidad antes del punto sin retorno. No la desperdicies. El cielo y el infierno son realidades eternas, y tu elección ahora determina dónde pasarás la eternidad. No importa cuán lejos hayas llegado, si hoy escuchas su voz, vuelve, porque una vez que cruces la línea, no habrá vuelta atrás. Y las lágrimas de arrepentimiento en la eternidad no cambiarán el veredicto. Este es el momento. No esperes señales sobrenaturales. No esperes que todo en tu vida esté en orden para buscar a Dios. Ven cómo estás, con tu carga, tu dolor, tu confusión. Entrégale todo hoy, mientras todavía hay esperanza. Porque mañana podría ser demasiado tarde. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.